pongamos bastante atención. Dios les bendiga. Oremos. Amado Dios y Padre, Señor, te damos la gloria a ti y te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que has venido haciendo en el día de hoy, Señor, en este culto y por lo que continuarás haciendo, afirmando nuestras vidas, Señor, enseñándonos a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, que la palabra quede grabada, Señor, bendito Dios, que caiga en buena tierra para que en su momento dé el fruto correcto. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, y a los que nos siguen en la transmisión. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Y la enseñanza de hoy, o el mensaje se llama así: tu ofrenda delante del altar. Entonces quería empezar con digamos que con una historia o una narración, cómo era antes el viaje a Jerusalén para ofrecer ofrenda. Entonces, en lo que yo les voy contando, en lo que les voy narrando, les pido que puedan concentrarse y meterse ahí como en el asunto, como en la historia, imaginarse cómo era. Imagínense que era hablemos de tiempos de Cristo, un poquito antes. Usted es parte de una familia judía y va de camino de su ciudad hacia Jerusalén. Ahí va caminando. Según la costumbre en ese tiempo, el padre de familia debe subir al templo. En las 3 fiestas de peregrinación, habían unas 3 fiestas que le llamaban peregrinación, una era Pesaj, otra Shavuot, otra Sukkot, eran 3 tiempos diferentes durante el año, ¿verdad? Y usted va ahí viajando con su familia. Probablemente encuentra en el camino a vecinos, amigos, y se pone a conversar ahí mientras va en el camino. Tal vez no se topó a un vecino, un amigo, pero sí se encontró con alguien, se dan cuenta que van para el mismo lugar y ahí van conversando. Recordemos también que dependiendo de la ciudad de origen, el viaje duraba su rato, ¿verdad? Estaba en los alrededores de Jerusalén, era un viaje de un día. Estaba por allá en las regiones de Galilea, decía que era como unos 100 kilómetros, algo así, creo que un poco más. Y entonces decía que como era a pie, unos 4 a 7 días por las características del lugar. Eso quiere decir que también en el camino usted llegaba y tenía que dormir en algún lado. E incluso había uno que otro que venía de más largo y estaba en alguna ciudad lejana y tenía que montarse en barco, y eso ya estamos hablando de cosa seria, ¿verdad? Semanas o hasta un mes. Usted lleva consigo ahí su ofrenda. Esa ofrenda puede ser de un animal o puede ser de granos, de acuerdo, por un lado, a sus posibilidades económicas, pero también al tipo de ofrenda que deseaba ofrecer. Y cuando llega ya a Jerusalén, ya pasó todo el trayecto, se acerca al templo. Antes de entrar, tiene que pasar por unos baños rituales de purificación, ¿verdad? Porque nos vamos a acercar al templo. Tenemos que estar puros. Y el acceso al recinto sagrado exige pureza. Luego, el padre lleva esa ofrenda hasta el patio, ya se acerca al patio del templo, y ahí un sacerdote lo recibe. Si la ofrenda es de agradecimiento, puede dar unas palabras de gratitud a Dios por alguna misericordia, o es un corderito, llega, lo entrega, o son granos, llega, lo entrega. Después de que termina el tema de la ofrenda, como familia, usted se une a miles de peregrinos en Jerusalén para celebrar esa fiesta. ¿Y cómo se celebra? Hacen cánticos, hacen oraciones, comparten alimentos, es un ambiente de alegría, es una celebración, es una fiesta. En ese tiempo, amados hermanos, llevar la ofrenda no solo era un rito religioso,
entendamos que era también una experiencia comunitaria y de hermandad. Y pienso yo que Dios en su voluntad también permitía todo esto para enseñar a su pueblo, primeramente, el respeto y amor hacia Dios, ¿verdad? En la pureza, en la santidad, en la ofrenda que traía. Pero segundo, en la convivencia. Tipos de ofrendas que se presentaban. Hay una cosa que se llamaba holocausto. Y entonces eso consistía en quemar, ¿verdad? Y que era una característica de ese holocausto. El humo subía al cielo. Eso reflejaba adoración junto con la oración. Es un momento sublime. Las ofrendas de cereales eran como acción de gracias o reconocimiento a Dios por la provisión. Habían sacrificios de paz también, y esos sacrificios de paz lo que expresaban era gratitud, el cumplimiento de un voto o una celebración de comunión con Dios. En esas, una parte se quemaba y la otra parte era consumida por los sacerdotes y por la persona que llevaba la ofrenda. O de repente usted podía llevar un sacrificio por el pecado, y eso tenía que ver con la expiación. Cometía un error, Señor, yo vengo y te presento este sacrificio. Y el último sacrificio es por la culpa o reparación. Esto es una expiación por ofensas que requerían una restitución. Es decir, le hice algo a un hermano, entonces yo tengo que pagarle al hermano ese daño, pero también yo tengo que venir y traer esa ofrenda delante de Dios. Y si lo traemos a nuestros tiempos, ¿cómo sería toda esta historia que les conté? Y me puse ahí a imaginar, o no sé si ustedes ya empezaron a imaginarse también. Nosotros no es un tema de peregrinación. Y para llegar a la iglesia no duramos días, ¿verdad? Algunos viven muy cerca, que salen, dan unos pasos, un par de minutos caminando y ya llegan aquí. O de repente otros viven por aquí en Atillo, pero también pueden caminar un poco, ya hablamos de 10 minutos. O si no, se montan en el carro 5 minutos, 10 minutos. O si vengo de un lugar largo, ya duraré media hora, 1 hora, 2 horas en presa. Gloria a Dios. De repente, bueno, y esta peregrinación no son 3 veces al año, ¿verdad? Son como unas 100 veces, un poquito más, dependiendo del año. En esa peregrinación que estamos haciendo, de repente nos podemos encontrar a alguien en el camino, ¿verdad? Y si venimos caminando y nos encontramos al hermano, nos venimos caminando con él. Y yo sé que a alguno que otro le ha pasado. O de repente venimos en carro y si llevamos campo y nos encontramos a fulanito o a sutanita, lo montamos y al final de cuentas, se bendice el hermano porque lo llevamos y nos bendecimos nosotros por la compañía del hermano, ¿verdad? O de repente vamos en bus y de cuando en cuando nos encontramos algún hermano. Yo recuerdo cuando yo era joven, en mis mocedades, y entonces andaba en San José o andaba en algún lado, venía en bus para la iglesia y de vez en cuando me encontraba con alguien ahí en el bus. Y para mí era una experiencia muy bonita, era alegre, era como, ¿cómo fue que apunté aquí? Como reconfortante, es la palabra. Uno viene, está entre un montón de desconocidos, pero se encuentra esa persona conocida. Que vamos a un mismo lugar, pero más que el lugar, vamos por un objetivo común. Y ahí compartíamos. Llegamos al culto. Aún no ha empezado, tal vez estamos hablando por ahí y de repente surge alguna conversación y entonces se escucha por ahí, sea que me están diciendo a mí o que yo escucho que le están diciendo al del lado, vio lo que hizo el hermanito X o la hermanita Petronila, digamos. ¿Quién lo hubiera pensado? Y luego por ahí escuchamos otro comentario como, no, ya se le hizo costumbre, o seguro eso es lo que ve en la casa, o yo no entiendo por qué ese hermano o por qué esa hermana Petronila es así, no le entiendo. Y escuchamos esa conversación. ¿O somos parte de?
Y ahí es donde empieza la enseñanza del día de hoy. Vamos a abrir la palabra en Mateo 5:21. Listo. Ok, veo con un par de paginitas por ahí. Mateo 5:21 y 22. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quién estaba hablando aquí? Jesús. Y los judíos en ese tiempo tenían sus costumbres y su forma de interpretar la palabra, pero viene Jesús a revolucionar todo eso y a enseñarles lo que en verdad significaba la palabra, lo que en verdad significaban los mandamientos. Y les dice, ustedes habían escuchado que alguien que mata a su hermano es culpable de juicio. Es culpable de esa separación, de esa selección. Es acusado, es condenado. Eso es lo que dice esta palabra. Ese culpable y ese juicio, las dos juntas, lo que significan es la condenación. Pero él llega y cambia la cosa, como dicen, y nos habla de 3 puntos. Nos habla de estar enojado, nos habla de decir necio y nos habla de decir fatuo. Y si ponemos atención, la primera es algo hacia adentro, porque yo puedo estar enojado con el hermano, con la hermana, pero no decirle. Y me trago el enojo, pero estoy enojado. O de repente, por la razón que sea, o de repente yo sí llego y le digo al hermano necio o le digo fatuo. Estas dos llevan una acción, decir. ¿Qué significa esto? Esa palabra enojar tiene orguizo y habla de que es una acción pasiva. Y me habla de estar exasperado. Y seamos sinceros, amados hermanos. Y escudriñémonos nosotros. Si en algún momento me he sentido exasperado por un hermano, por la actitud o por cómo es, o por una situación que pasó, y ese exasperado significa irritado también. Es un estado en el que estoy molesto con alguien. ¿Y qué nos dice la palabra? Cuando entramos en esa característica, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y aquí usa las mismas palabras que usó antes con el que mataba al hermano. Parece que no es nuevo el tema. Y yo sé que muchos lo hemos escuchado y muchos somos conscientes. Pero si el Señor lo trae, es porque está pasando algo aquí. Necio, del griego raka. Dice que es vacío, sin sentido, o como cabeza vacía, o como quien dice, cabeza hueca. Y me llamaba la atención que en la definición de esta palabra habla de que era
de origen caldeo. No era algo que se usaba en ese lugar, venía de otro idioma. Era, digamos, que un dicho de la época. Y me llamaba la atención esto porque cuántas veces no nosotros adoptamos dichos del mundo, que uno puede decir, no son una vulgaridad, ¿verdad? Entonces lo puedo decir, pero al final de cuentas vienen con este tipo de palabras para menospreciar o para señalar. Y otra cosa que me había llamado la atención, y esta la había escuchado hace un tiempo, es una interpretación de esta palabra raca, que lo traducen como necio, que significa cabeza vacía, que es como que no tuviera autoridad. Es como que yo le estuviera diciendo al hermano, usted no tiene la autoridad de Cristo o no tiene autoridad de Cristo sobre usted. Pensamos que la actitud que tomó ese hermano fue tonta. Decimos, ¿cómo es posible que pudo hacer esto o que pudo hacer lo otro? O que actúe así en el altar o que actúe así allá o que actúe así allá en la calle. Y eso se está manifestando en nosotros, amados hermanos. Y si entramos en esto, dice que somos culpables ante el concilio. Y ese concilio es como el Sanedrín en esa época. Y podemos hablar aquí de los, ¿cómo se llaman? Los obispos ancianos. Concilio de la iglesia. Y fatuo venía de una palabra que lo que significa es tonto o estúpido. Solo que aquí lo ponen en un término bonito, fatuo. ¿Quién dice fatuo ahora? Nadie dice fatuo. Pero de repente nosotros sí podemos estar pensando o llamando al hermano tonto. Sea que haya enojo en nosotros o que veamos al hermano de una cierta forma, con un menosprecio o con un desagrado o con un mejor le ando de larguito, estamos quedando expuestos a juicio. Y las razones sobran, amados hermanos. Por ejemplo, y son principios cristianos básicos que conocemos todos y aún así podemos estar cayendo. Sabemos muy bien que con la medida que medimos, seremos medidos, ¿verdad? Y si yo estoy señalando al hermano porque hizo esto o porque actuó así, no estoy también poniéndome medida a mí mismo. Y nadie de aquí es así como perfecto, porque en algún momento metemos las patas, de una forma u otra, sea en acción o principalmente en palabra. Y ahorita vamos a ver eso. Otra razón, principio cristiano básico. Resulta que el hermano y la hermana y el otro hermano y la otra hermana son cuerpo de Cristo. La iglesia es cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa si yo hablo de Petronila y me refiero que es tonta? ¿De quién estoy hablando? Si estoy diciendo que es cabeza hueca, cabeza vacía, si estoy diciendo que qué majadera esta persona con eso, o cómo me molesta esto, o cómo me cae mal esa actitud, ¿de quién estoy hablando? No me estoy yendo en contra de Cristo y señalándolo. Y como les decía, quise traer esta enseñanza porque me surgió esa preocupación, amados hermanos, porque no debe ser que entre nosotros estemos hablando mal del hermano. Esas palabras que nosotros emitimos traen separación junto con ellas. Esas palabras vienen con separación, vienen siendo susurros, vienen trayendo confusión, vienen trayendo veneno. Hace que se desligue el hermano, hace que se separe el cuerpo de Cristo. ¿Quién más hace eso?
No es obra de Satanás el susurro. No es obra de Satanás el traer división. El venir nos cuenta una historia y nosotros creérnosla. Porque a cuántos Satanás les ha agarrado la mano y los lleva, por ejemplo, a pecar o a hacer. Pero él viene y nos habla al oído. Y nosotros, si estamos firmes en el Señor, no le hacemos caso. Pero si estamos así, terminamos. Me llamó la atención que hace una semana el hermano que trajo la predicación habló y desde acá dijo, parafraseando, que sentía que había rencillas, que había separación entre hermanos, que había pleito. Y eso llegó a confirmarme ese deseo que tenía de traer esta enseñanza. Amados hermanos, escudriñémonos. Hace poco también, el domingo, leímos Proverbios 6. Vamos a abrir Proverbios 6. Les voy a leer rápido del 16 al 19 y vamos a hacer énfasis en el 19. Dice así, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. Si yo llego y me pongo a hablar con mi hermano aquí sobre esa hermana, ¿de qué estoy hablando? ¿Estoy hablando cosas que edifiquen o estoy diciéndole, es que vea lo que hizo, es que vea cómo es que vea cómo se viste, es que vea cómo actúa? Estoy sembrando discordia. Le estoy metiendo una idea, el hermano ahí tranquilo con la hermana. Y de repente yo llego y ya le meto una idea. Estoy sembrando discordia. Y eso, Dios dice, lo aborrece, lo abomina. Vea cómo estamos quedando si nosotros dejamos que nuestra lengua se suelte a hablar este tipo de cosas. Y esto ya lo toqué. Si Dios llamó a alguien, ¿por qué nosotros vamos a venir a menospreciarlo? ¿Por qué decidimos aborrecer la obra de Dios? ¿Cómo es posible que el hermano sea obra de Dios y que yo ande buscando señalarlo? Que me incomode esto o esto otro o esta característica. Y si está creyendo, amado hermano, que como les decía, al pensar las cosas pero no decirlas no hay problema, pues tampoco es así. Porque aunque yo no llegue y esté sembrando cizaña en el hermano al decir palabras, ¿verdad? En mi corazón, si yo estoy aborreciendo al hermano, yo mismo me estoy separando del cuerpo de Cristo. Vamos a abrir Romanos. Ahí Romanos 12. ¿Yo les dije Romanos 12? No. ¿Por qué no me dijeron?
Vamos a abrir Romanos 12. Romanos 12, ahí los primeros versículos. Bueno, hay un titulito que dice deberes cristianos, pero habla un poco del tema de la convivencia, entre otras cosas, el amarnos unos a otros, que somos muchos miembros. Y en el 9 y en el versículo 10 es donde nos vamos a enfocar ahorita, donde dice, Romanos 12, 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor sea sin fingimiento. No es que como entonces Ronnie vino y se puso a hablar de esto aquí y a predicar de esto, entonces yo voy a andar sonriéndole a Ronnie y al hermano para que no me regañen. Porque si yo paso pelando el diente y sonriendo, pero en mi corazón todavía hay amargura, ¿está haciendo o no con fingimiento? Y al final de cuentas, eso es aborrecible a Jehová. Es aborrecible a Jehová. Entonces me van a decir, ¿entonces qué? No le voy a sonreír. Hágalo. Pero no guardando el enojo, sino usted luchando, sabiendo que si tengo algo contra el hermano, entonces con más ganas voy, lo busco, lo abrazo, busco de qué hablarle, busco de qué compartir. El próximo domingo tenemos actividad, vamos y compartimos. Y así yo voy a estar golpeando mi carne y voy a estar sujetándola. Y de eso sí se agrada a Dios. Porque, hermanos, uno puede practicar ocultar los sentimientos, hacer saludo o sonrisa para que piensen que todo está bien, que no me molesten o que no me critiquen, como les decía, pero ya sabemos, en el corazón continúa la separación. ¿Ok? Otro punto. El amar, porque estábamos hablando de amar al hermano, ¿verdad? El amar es una decisión. Esto es algo que siempre digo. El amar no tiene que ver con un tema de atracción. Si lo llevamos como en la parte romántica o en un tema de afinidad, si lo llevamos a la parte filial o de hermandad. Es decisión. Considero que no es un tema de sentimientos. Amar no es un tema de sentimientos. Tiene que ver con decidir aceptar a alguien, con ese esfuerzo que usted realiza para construir esa relación. Primera de Juan 4:20, bien conocido. Sí, vamos a abrir Primera de Juan 4:20. Y hasta el 21 vamos a leer. Y dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quien no ama, no ha conocido a Dios. Si hay alguien que vemos y no lo amamos, ¿cómo podemos decir que amamos algo que no vemos? Como ven, es un tema de decisión. Tiene que haber acción de por medio. De lo contrario, no son más que palabras, no son más que romanticismo.
Y por romanticismo me refiero a decir palabras bonitas. ¿Qué se dice en los votos matrimoniales? Imaginémonos que aquí está el hermanito Pancracio y la hermanita Leopolda. Y entonces Pancracio llega y le dice: te tomo a ti, Leopolda, como mi legítima esposa, para amarte y cuidarte en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte sea lo único que nos separe. Más o menos así van los votos matrimoniales, ¿verdad? ¿Ok? Ahora les pregunto, ¿qué es lo que hace válido esos votos que se dijeron ahí? El haberlo dicho. Lo que lo hace verdadero es la acción. Cuando en verdad viene la riqueza y no salgo corriendo. Cuando en verdad viene la pobreza y no salgo corriendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque es en las dos. O sea, que esté yo con muy buena salud o que el otro esté muy enfermo, ahí permanezco, en tiempos buenos o en tiempos malos. Las palabras no son suficientes. Es acción, es decisión, es lo que yo voy construyendo con el tiempo. Y esto lo digo para que entendamos cómo es que tenemos que construir esas relaciones con los hermanos y cómo se va manifestando verdaderamente el amor del Señor en nosotros por el hermano. Romanos 12, 13 al 18. Este lo vamos a pasar rápido, Romanos 12, 13, 18. Antes habíamos leído el versículo 9 que decía: el amor se hace sin fingimiento. Aquí dice: compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Cómo construimos ese amor? Compartiendo para las necesidades de los santos. Hay necesidades físicas y hay también necesidades emocionales. ¿Por qué no piensas, en vez de criticar a la persona por esas actitudes, por qué no piensas, tal vez el hermano sufrió soledad o tal vez sufrió algunas situaciones difíciles? Aquí estoy, amado hermano, para amarte, para que te sientas seguro en medio de la casa del Señor, compartiendo para las necesidades, practicando la hospitalidad. Recibamos a los hermanos, invitémoslos a la casa, a cafecito. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De nuevo, ¿por qué nos molestamos si el hermano dijo esto o dijo lo otro? Si el hermano tocó mal el instrumento, o si la predicación del hermano se extendió mucho, o si el hermano parqueó de cierta forma, o si llegó vestido de cierta forma, o si hace gestos, muchos gestos con las manos, o si de repente es muy callado, muy tímido, porque por todo terminamos criticando. De repente, y vean, puede ser que alguien vino y en verdad me dijo algo hiriente y lo hizo con toda la intención. ¿Qué nos manda el Señor?
¿Sí o no? Hasta poner la otra mejilla. ¿Y por qué es que en nosotros se calientan nuestros sentimientos y de repente andamos buscando justicia, justicia de hombre? ¿En qué momento nos estamos o nos dejamos dominar por la carne? Todos aún debemos dominar la lengua también. A veces, amados hermanos, no es ni siquiera que nos hicieron algo, es simplemente que nos incomoda la forma de ser de la persona. No critiquemos al hermano, no guardemos señalamiento. ¿Por qué dejamos que la humanidad tome control? ¿Por qué dejamos que nos gane el deseo de que la otra persona pague lo que hizo? ¿No decía este versículo que acabamos de leer, mía es la venganza, dice el Señor? ¿Y quién es el juez? No somos nosotros. No soy yo. ¿Quién? Para andar diciéndole, este hermano está mal. Este hermano deberían llamarle la atención. Oh Señor, ¿por qué a este hermano le está yendo tan bien? Porque hasta eso se levanta en el corazón. Hasta ese tipo de señalamientos, que a veces ni siquiera nos podemos alegrar porque a una persona le esté yendo bien en algo. Que no nos podemos alegrar porque a alguien se le hizo un llamado en medio de la iglesia. Hasta ese punto llegamos a veces, amados hermanos. ¿Es eso el evangelio que creímos? ¿Es ese el evangelio que predicamos? Ok, si fuera así, imagínense entonces todo lo que nosotros deberíamos pagar, la deuda que tenemos, por las cosas que le hicimos a otra persona, por lo que hicimos mal y por el montón que ni nos dimos cuenta. Cuando de una forma de palabra o por una mirada o por alguna acción terminamos hiriendo a alguien. Imagínese la deuda que tenemos y conocemos esa parábola del que se le perdonó una deuda muy grande y llegó y no pudo perdonar una deuda pequeña. Como les decía, Dios dice, de Él es el castigo, Él juzga y determina el pago. No está en nosotros enseñarles lecciones a los hermanos. No está en nosotros buscar que se aplique justicia. No nos corresponde. Lo que nos toca es seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como les decía a veces, y vean hermanos, es que traigo esta predicación porque lo he escuchado. Señalando por cómo viste, por cómo camina, por cómo mueve las manos. Eso no edifica. Dios mira el corazón de las personas. Y entonces yo criticando al otro hermano estoy criticando a Cristo. Y el otro hermano puede estar con su corazón muy en paz con el Señor. Y una cosa interesante de Romanos es que nos hablaba de la unidad, de estar unánimes, y luego nos menciona la altivez. Y en esto también quería hacerles el énfasis, no creen que si evito estar en unidad con mi hermano, me estoy considerando mejor. De repente, no me uno al hermano, porque en el fondo me estoy considerando mejor. Y ahí hay altivez. Primera de Juan 2, vamos al versículo 9 y 11. Y por ahí decía que no venía a escribirnos un mandamiento nuevo, sino es un mandamiento antiguo. Pero luego dice, pero entonces les doy el mandamiento nuevo. Y dice así, 1 Juan 2, 9, 11. El que dice que está en luz
y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que dice que está en luz, pero de repente dice, no me puedo llevar con este hermanito, está en tinieblas. El que dice que está en luz y critica al otro por lo que dijo, por cómo es, está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Me brinqué un versículo, ¿verdad? Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Y para dónde creen que va? ¿No sabe dónde va? Porque él dice, estoy muy bien. Pero va derechito, ¿verdad? Porque las tinieblas le han cegado los ojos, porque no se está dando cuenta y esto es algo muy peligroso. Esto es algo muy peligroso. Y estoy haciéndoles énfasis, amados hermanos, para que en verdad podamos escudriñar nuestro corazón. Porque les estoy hablando de cosas que aborrece Dios. Así lo está planteando. Está planteando de que el que no ama al hermano no ha conocido a Dios. Y por otro lado me dice, está en tinieblas y no se está dando cuenta. Vean qué peligroso esto. Y para ir cerrando les voy a contar otro ejemplo. Esto no es una historia, es un ejemplo. Los que manejan carro. ¿Qué pasa cuando usted va manejando y de repente ve un oficial de tránsito por ahí? ¿Sí o no? Bueno, tal vez yo estoy muy tranquilo, gracias a Dios, y estoy tranquilo, pero si no, de repente yo lo veo y entonces veo, tengo el cinturón puesto. Uy, ¿a qué velocidad voy? Los carajillos tienen el cinturón puesto atrás, ¿tendré la licencia vencida o no? No, uy, no me acuerdo, que no me pare, que no me pare, que no me pare. Puede pasar, ¿verdad? No es lo normal buscar poner las cosas en orden cuando estamos frente a una autoridad. O cuando se va a hacer exámenes médicos y entonces de repente, cuando me voy a hacer examen de sangre, de triglicéridos y me porto bien unos días, no como grasoso, no como azúcar, porque voy a que me examinen y voy ante una autoridad. ¿Se acuerdan qué fue lo que decía la visión del principio? Había un hombre grande, fuerte, ropas blancas, que caminaba al altar. Leamos Mateo 5, 23, 26. Y vean cómo todas las cosas se van amarrando. Hace una semana estaba esa inquietud de que había división en medio de los hermanos. El domingo se toca esta cita de Proverbios. Y hoy viene esta visión. ¿Qué tiene que ver todo esto? Mateo 5, 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cuando hacemos la peregrinación
y venimos a la casa de Dios, estamos presentándonos delante del que lo ve todo. Nosotros somos libros abiertos y Él nos examina totalmente. No tenemos temor de eso. No puede haber lugar para conversaciones que no edifican. No puede haber lugar para conversaciones en las que yo señalo al hermano, en las que critico y busco que la otra persona me apoye. Ni en mi casa, ni en la calle, ni en la iglesia. No puede haber lugar para eso. No debe haber espacio en mi corazón para guardar rencores. ¿Qué pasa cuando yo vengo aquí a este altar a presentar ofrenda? ¿Qué pasa con la oración y el cántico que eleve a Dios? Si minutos antes o minutos después voy a estar criticando al hermano, voy a estar criticando al cuerpo de Cristo. Si de ustedes salen frases como, qué raro, otra vez con lo mismo. Bueno, ya todas estas se las dije. Hasta juzgar, no, es que esta persona, yo creo que tiene una sonrisa falsa. Yo creo que no es. Es que tal hermanita es muy incómoda o muy dolor. ¿Cómo se está presentando, amado hermano, usted delante del juez? Delante de ese hombre grande y fuerte que está aquí en el altar. Ustedes ofrecieron hoy ofrenda a Dios. ¿Cómo nos estamos presentando? Debemos tener temor de Él. Así como cuando uno se pone las pilas, si ve un tráfico, si ve una autoridad o algo, pensando en que todo está en orden. Así también nosotros, y ese es el llamado que hace ese versículo. Voy a presentar ofrenda a Dios, haga un alto. Vaya y póngase en paz con su hermano. Y ese es el llamado que Dios les hace a cada uno de ustedes hoy. Antes de la próxima ofrenda que presente a Dios, vaya y póngase en paz con el hermano. Este llamado no es de que pasen aquí adelante y que les impongan manos. Es de la acción que cada uno de nosotros debemos tomar. El escudriñarnos, el ser muy honestos con nosotros mismos. Y si me doy cuenta de que algo tengo contra mi hermano, voy, me pongo a cuentas, entro en paz con él, golpeo mi carne, como les decía, antes de que venga el juez y diga, ok, ahora sí, vamos a juzgar. Y por último, nada más quería decirles, porque muchas veces uno puede pensar, ¿y qué van a decir si entonces yo vengo y me acerco a tal hermano? Entonces el otro va a decir, ah, mira, tenían algo contra él. Tenían pleito ahí o algo. Vea por lo que nos estamos preocupando. De nuevo, no debemos preocuparnos por lo que diga Pancracio o Filomeno, no me acuerdo los nombres que les traje ahí. No nos preocupemos por lo que digan ellos. Preocupémonos por lo que va a decir el Señor, ese juez. Y si yo tengo que ponerme a cuentas con el hermano, hoy lo hago en paz, no me preocupo. ¿Cómo me verán? Si él me va a ver raro, ¿qué pensarán de mí? Como les decía, no sea que llegue el tiempo de estar delante del juez y que él ya venga a juzgar las situaciones. Vamos a ponernos en pie. Como les decía,
esta enseñanza, tu ofrenda delante del altar. Sí, la traemos, qué bueno. Pero en ese momento meditémoslo, hermanos. Amado Dios y Padre, Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por la enseñanza, Señor, te damos gracias por tu instrucción. Bendito Dios, que estas palabras no pasen desapercibidas, Señor, sino que en verdad podamos ir y escudriñar nuestros corazones. Señor, aún en el regreso, en el camino de regreso a nuestros hogares. Aún, Señor, ahí en nuestra cama, en medio de nuestro sueño, bendito Dios, sé tú revelándonos, mostrándonos, poderoso Dios, dónde es que puede haber esa mancha, dónde es que puede haber ese rencor, Señor, esa rencilla. Señor, y que entonces podamos movernos, bendito Dios, fortaleciéndonos en ti, pero que podamos movernos, bendito Dios, a buscar, amar al hermano verdaderamente, a buscar perfeccionar, Señor, esa relación en medio del cuerpo de Cristo. Mira, Señor, esta gran oportunidad que nos vas a dar el próximo domingo para compartir, bendito Dios, como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, en esta fiesta de amor. Ayúdanos, bendito Dios. Te pido que guardes, Señor, a cada uno de tus hijos en el camino de regreso a sus hogares, Señor, que seas bendiciéndolos. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, quedan despedidos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.